Queridos hermanos, vamos a leer hoy la carta a los Gálatas del apóstol Pablo y vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 15. Vamos a leer Gálatas capítulo 2 para ver un poquito este tema de la gracia y la ley, ¿no? El cristianismo en ese primer momento, la evangelización y qué pasaba con el judaísmo, ¿no? Vamos a ver un poco. Dice Gálatas 2. Luego, al cabo de 14 años de evangelizar el apóstol Pablo, recordemos que Jesús le da la revelación a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Camino a Damasco. Le inunda la revelación de Jesús. Y a partir de ahí él sale a evangelizar, ¿no? Han pasado 14 años desde ese momento, ¿no? Dice, luego al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles. Pablo va a testear, a chequear, digamos, ¿no? A Jerusalén, a chequear con la iglesia que está ahí, la iglesia bien judía, pero cristiana, ¿no? Digamos, ¿se entiende? O sea, pero están en Jerusalén. Pablo está en el extranjero, con los gentiles. Pero esta iglesia de Jerusalén es la iglesia cristiana, pero ahí, bien entre los judíos. Entonces él va a chequear, a ver qué onda, ¿no? A ver si lo que él está enseñando afuera, que él está seguro de que está correcto, porque se lo dijo Jesús, él quiere ver si coincide con lo que ellos, los que están en Jerusalén, están haciendo, ¿no? Entonces dice, les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano, ¿no? Como diciendo, a ver si estuve haciendo las cosas mal, ¿no? Correr en vano, como diciendo, a ver si no era lo que estaba bien. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿no? Está diciendo, mira, yo llevé a Tito conmigo, Pablo, ¿no? Pablo dice, lo llevé a Tito, que es gentil, es griego, y que no fue obligado a circuncidarse. Pablo no lo mandó a circuncidarse. Bueno, estábamos ahí, en Jerusalén, con los judíos, en la iglesia cristiana. A ver, ¿lo van a obligar a circuncidarse? ¿Será? Dice, pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos, que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. O sea, Pablo lleva a Tito y dice que a causa de unos intrusos, o sea, unos espías, de los judaizantes, ¿no? Aquellos que dicen, no, para ser cristiano tenés que ser primero judío. Una vez que sos judío, circuncidado, bajo la ley mosaica, ¿no? Entonces después podés seguir al Mesías, pero siempre dentro del contexto judío. No puedes ser cristiano si no sos judío, ¿no? Eso es lo que dicen los judaizantes. Entonces Pablo dice, a causa de esos intrusos, falsos hermanos, que se dicen cristianos pero no son, que solapadamente se infiltraron, o sea, con malas artes, con malas mañas, para espiar la libertad. ¿Cuál es la libertad? Bueno, que el cristiano ya no está esclavizado a la ley mosaica, ¿no? ¿Por qué? Porque ha superado la ley con el amor al prójimo. El amor al prójimo es superador de la ley mosaica, porque la ley mosaica tiene de base el amor al prójimo, pero está hecha la ley mosaica para una época salvaje, para una gente salvaje, que no es la gente que ya está en ese momento en que llega Jesús. Esa gente que ya está cuando llega Jesús, la ley ya no les ayuda, los tiran para atrás. O sea, la ley en el momento en que llega Jesús, y por eso llega Jesús en ese momento, la ley ya era un problema, era un estorbo, era un ancla que había que arrastrar.
era un peso, realmente atrasaba en vez de avanzar. Hubo un momento en la antigüedad en que la ley elevaba la espiritualidad. Bueno, en ese momento en que llega Jesús, la ley ya era un estorbo. Atrasaba, había que apedrear a la gente, o sea, había un montón de cosas que ya no entraban en el horizonte cristiano. El cristiano supera todo eso, pone el amor al prójimo como fundamento, ¿no? Justamente el mandato de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Bueno, ese amor al prójimo es base de la ley mosaica. Cuando uno estudia la ley de manera así muy fina, el amor al prójimo está ahí. Pero ¿qué ocurre? Tiene un montón de detalles que están hechos para una gente distinta a la que está en ese momento que llega Jesús. Gente muy salvaje, la de la antigüedad, que necesitaba determinadas cosas muy estructuradas para poder evolucionar. Bueno, esa gente había evolucionado en base a la ley mosaica. Ahora estaban mucho mejor que antes, al punto que la ley mosaica atrasaba. Entonces había que dejarla atrás, ¿no? La libertad del cristianismo es justamente liberarse de esa atadura, de esa ancla que era la ley mosaica, para pasar a algo superador, el amor al prójimo. Así que dice, ¿no?, que estos judaizantes intentaban reducirlos, dice, a la iglesia cristiana en la gentilidad, a la esclavitud de la ley mosaica, ¿no? Dice, a quienes ni por un instante cedimos sometiéndonos, a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? Que la ley quedó atrás, ¿no? O sea, una de las cosas del Evangelio, de la buena nueva que lleva el cristianismo es que, bueno, no es necesaria la ley. O sea, la ley es parte de la historia judía, la parte hebrea. Está fantástico. Los hebreos son los hermanos mayores del cristiano. Está muy bien, perfecto. Sin judaísmo no habría cristianismo, tal cual. Pero no por eso vamos a volver a la ley mosaica. No, no es necesario, porque es una cuestión evolutiva. Se ha superado la ley. Ahora estamos en una situación mucho más avanzada. ¿Cómo volver? No se puede, ¿no? Dice, y de parte de los que eran tenidos por notables, ¿qué me importa lo que fuesen? Dice Pablo. Bravo Pablo, ¿no? Dice, y de parte de los que eran tenidos por notables, como diciendo, wow, fui a ver a los notables, aquellos que eran, wow, los notables. Y él dice, ¿qué me importa lo que fuesen? En Dios no hay acepción de persona. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Como diciendo, bueno, aquellos que eran un referente, ¿no?, y todos los tenían allá en un pedestal porque eran los notables, los discípulos de Jesús que eran la referencia. Y Pablo dice, ¿qué me importa lo que fuesen? ¿No? En Dios no hay acepción de personas, como diciendo, a mí, ¿qué me importa que fueran los notables? En todo caso, dice, esos que eran referentes y que daban las pautas, no me impusieron nada nuevo, o sea, estuvieron de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, dice Pablo, ¿no? O sea, lo que hice estaba perfectamente bien, y aquellos que estaban esperando que los notables me cambiaran algo, me dijeron, está todo perfecto. Dice, antes al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, ¿no? Porque en determinado momento es como que se repartieron. Pedro quedó al frente de la evangelización de los judíos, de los hebreos, ¿no?, de los circuncisos, y Pablo quedó a cargo de la evangelización de los gentiles, de los incircuncisos. Pues dice, el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Bueno, está hablando de Jesús y del Espíritu Santo, ¿no?, de Dios. Dice, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedido, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión, a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos, ¿no?
Él dice, ¿no? Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, ¿no? O sea, fundamento de la iglesia, nos tendieron la mano en señal de comunión, como diciendo, está perfecto, ¿no? A mí y a Bernabé, dice Pablo. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos, a los judíos. Solo que nosotros debíamos tener presente a los pobres. ¿De qué pobres se está hablando? Las pobres de Jerusalén, ¿no? Los pobres, la gente pobre de Jerusalén. Por eso Pablo en toda la iglesia cristiana, en la gentilidad, hacían colectas y mandaban ese dinero a la iglesia de Jerusalén, que la estaba pasando mal porque habían grandes problemas económicos. Entonces él dice, miren, está todo bien, está todo bárbaro, pero manden una ayuda, o sea, hagan colecta y manden ayuda a Jerusalén para la iglesia cristiana en Jerusalén. Dice, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Mas, cuando vino Cefas a Antioquía, Pedro, ¿no? Está hablando de Pedro, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. O sea, Pablo está enojado con Pedro, ¿no? Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor a los circuncisos. O sea, Pablo está viendo un doble Pedro, ¿no? O sea, si no le miran los judíos bravos, Pedro está bárbaro con los gentiles, no tiene ningún problema. Recordemos que Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come, o sea, aceptá a los gentiles. Dios no hace acepción de personas. Pedro vivía en una casa frente al mar, ¿no? Es una imagen maravillosa. Recordemos que el mar es una imagen de la gentilidad del mundo gentil, de la mundanidad, ¿no? Y Pedro vivía en una casa frente al mar, pero no lo veía al mar, ¿no? Porque no, él estaba encerrado en su judaísmo, ¿no? Obviamente, era judío. Pablo tenía clarísimo que esto era para todos, judíos y gentiles, ¿no? Pedro estaba más aferrado. Entonces, Dios le hace una revelación a una persona gentil que manda llamar a Pedro. Pedro va a verlo y el Espíritu Santo baja en esta gente gentil y Pedro dice, esta gente gentil se ha convertido, ha recibido el Espíritu Santo, ¿no? Y a Pedro se le aparece un lienzo que baja del cielo y le dice, Pedro, mata y come. O sea, lo que Dios ha declarado puro, vos no pienses impuro, o sea, come cualquier cosa, lo que venga. Una imagen del tema de la comida kosher del pueblo hebreo, que tenía una lista. Esto puedo comer, esto no, esto es impuro, no lo puedo comer. Pues dice, mira, Pedro, anda y come cualquier cosa que te den los gentiles. Lo importante es evangelizar, no lo que comas. Lo que comas es secundario. Después vemos. El tema de comida, después lo vemos. Vamos a evangelizar a todos, a los gentiles. No le pongas palos en el camino de los gentiles. Vamos a evangelizar a todo el mundo. Y la buena nueva es para todos, no es solo para los judíos, es para todos, para todos. Así que dejate embromar y vamos con los gentiles. Entonces Pedro sabía que Dios le decía que la buena nueva era para todos, no había acepción de persona, había, como dice Pablo, no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. Estas cosas eran cuestiones totalmente humanas, ¿no? La separación. Lo de judío y gentil ya había pasado, ya fue, la ley ya fue, o sea, ya aquel tema del rebaño hebreo cerrado ya no tenía sentido, ¿no? Ya llegó el Mesías, la buena nueva era para todo, el rebaño ya era humano, ¿no? No había diferencia entre judío y gentil, no había diferencia entre hombre y mujer, el machismo tampoco es de Dios, ¿no? O sea, a ver, todos iguales. No hay diferencia entre libre y esclavo, otra cosa que era un tema, ¿no? O sea, a los esclavos le habían dicho que su esclavitud venía de Dios. No venía de Dios, era mentira. Entonces Pablo aclara perfectamente bien, ni judío ni gentil, todos iguales. Ni hombre ni mujer, todos iguales. Ni libre ni esclavo, todos iguales, ¿no? O sea, las almas son almas. Lo cual generó un montón de temas, ¿no? La mujer se liberó,
el esclavo se liberó. La mayor conversión de la iglesia primitiva fueron mujeres y esclavos, ¿no? Los más oprimidos por las religiones que aprovechaban falsas, digamos, interpretaciones de Dios para oprimir a las mujeres y para esclavizar a las personas. Entonces, el cristianismo dice, mire, eso es mentira. No hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. Ninguna. Las almas son todas almas. Dios no hace excepción de personas. La esclavitud de Dios, no, para nada, nada. Somos todos iguales. Los esclavos cristianos morían libres. Si no los liberaban en vida y le daban ya la libertad, al ser cristianos, cuando morían, morían libres. Morían sin los grilletes y morían pensando que en la vida futura no iban a ser esclavos. Los esclavos que no eran cristianos morían con los grilletes puestos pensando que iban a ser esclavos en la vida futura. Una locura total. Entonces, dice Pablo, que estaba enojado con Pedro, ¿no? Le dice, pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, ¿no? Que eran más judíos, comían en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, los del grupo de Santiago, se le vio recatarse y separarse por temor a los circuncisos, los judíos practicantes que no querían abandonar las tradiciones hebreas para integrarse al olivo del cristianismo, ¿no? Y los demás judíos le imitaron en su simulación, o sea, todos tenían miedo a los judíos más bravos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, están estos tipos, volvemos al judaísmo, nos hacemos los tontos hasta que se vayan. No, no está bueno. Hasta el punto, dice Pablo, que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos, ¿no? O sea, todos de repente dijeron, uy, tenemos que, mientras estamos acá, vamos a tener que ser judíos de vuelta. No, dice Pablo, pero en cuanto vi que no procedían con rectitud según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, a Pedro, en presencia de todos, o sea, se lo dijo delante de todos, ¿no? Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores a pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, ¿no? Dice Pablo, nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles, pecadores, ¿no? O sea, como diciendo, los gentiles, pecadores, los judíos no. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo, Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, este tema de la justificación, ¿no? ¿Cómo justificas tu vida? Bueno, tengo que cumplir con la ley mosaica y justifico mi vida. Seré declarado justo por Dios, mi vida será justificada, entraré al reino futuro, el Olam Habá del pueblo hebreo, ¿no? Que sería el reino de los cielos, cumpliendo con la ley mosaica. El pueblo judío, a diferencia del cristiano, nacía, siendo judío, ya estaba en el reino de los cielos. Iba perdiendo la posibilidad de entrar al no cumplir con la ley, o sea, nacía judío, estaba en el pueblo elegido, iba al reino futuro, ¿no es cierto? Pero en la medida que avanzaba su vida, le iba resultando imposible cumplir totalmente con la ley mosaica. Por lo tanto, perdía puntos para poder entrar. Y entonces, al morir, iba al purgatorio, ¿no? Para poder cumplir lo que le faltaba. Entonces, acá Pablo está diciendo, mire, por la ley mosaica no va a justificarse nadie. Nadie será justificado por las obras de la ley. Solo por la fe en Cristo vas a poder justificarte, ¿no? De ahí viene este problema que a veces escuchamos con el protestantismo, de que por la fe estamos justificados. ¿Y las obras? No, pues las obras no te justifican. Bueno, para un poquito. Cuando Pablo habla de las obras de la ley mosaica,
que no tiene nada que ver con las obras buenas de amor al prójimo, aunque muchas veces coinciden ambas cosas. Las obras de la ley mosaica tienen que ver con el amor al prójimo, pero no por cumplir con la ley mosaica vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque puedes cumplir con la ley mosaica y ser mala persona. Bueno, no. El tema es ser buena persona, amar al prójimo, y por las obras de amor al prójimo en la fe vas a entrar al reino de los cielos. O sea, solo por la fe, panza arriba, tirado abajo de un árbol, no haciendo nada por el prójimo, bueno, no vas a entrar al reino de los cielos. Fe significa creer y obrar en consecuencia. Obras conformes a la fe en Jesús de amor al prójimo, hacer lo bueno, lo correcto, amar al otro como a uno mismo, ¿no? No confundamos buenas obras con obras de la ley mosaica, aunque a veces coinciden. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿solo por fe me salvo? No, tenés que hacer las cosas bien, porque podés tener mucha fe. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, ¿no? O sea, creer nomás no alcanza. O sea, vas a llegar allá y te dices, no, pero yo tengo fe. Sí, pero ¿qué hiciste por el otro? No, no hice nada, porque a mí la fe me alcanza. No te alcanza. No te alcanza. Te vas a tener que quedar un rato ahí pensando lo que hiciste. No, fe sola no alcanza, que es un gran tema del protestantismo, ¿no? Fe sola, no alcanza. Fe significa creer y obrar bien en consecuencia con esa fe, ¿no? Abraham fue justificado por su fe, por sus obras, porque obró en consecuencia. Abraham no dijo, no, yo creo en Dios y me tiro panza arriba y no hago más nada. No, Abraham hizo todo lo que Dios le pidió, lo hizo con fe, pero hizo sus obras y fue justificado, ¿no? Sin la ley, porque en la época de Abraham no existía la ley mosaica. Bueno, justamente la salvación de los gentiles hacen un salto con Abraham y caen del otro lado de la ley, ¿no? Abraham no tuvo nunca la ley mosaica para justificar, sin embargo fue justificado por sus buenas obras, obras consecuentes con su fe en Dios, ¿eh? Entonces, dice, ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿estará Cristo al servicio del pecado? De ningún modo, dice Pablo, ¿no? Pues esta confusión a la cual quieren llegar, ¿no? O sea, si yo busco mi justificación en Cristo y no me circuncido, no sigo la ley mosaica, porque Jesús no dijo sigan la ley mosaica, ¿no? No dijo amen al prójimo como ustedes mismos. Cuando se le preguntaba sobre la salvación, decía, bueno, ¿qué tienes que hacer? Porque tuve hambre y me diste de beber, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, enfermo y me visitaste, preso me visitaste. O sea, no decía cumplan con la ley mosaica, decía, no, hagan obras de amor al prójimo. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque cada vez que hacen algo por un niño como este, lo hacen por mí, ¿no? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Bueno, vos sabés qué hacer, le dijo, ¿no? A la persona que le preguntó. Bueno, ¿qué? Y amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, ¿y qué más falta? Bueno, vendé lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Dijo el otro, no, eso no me funciona. Amor al prójimo. No le dijo cumplir la ley mosaica, andá y circuncidate. No, nada que ver. Entonces, ¿no? Volvemos a las obras de amor al prójimo. Entonces dice Pablo, ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo, o sea, cristianos, resulta que al final somos pecadores, entonces ¿está Cristo al servicio del pecado? De ningún modo. Pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. ¿Qué es lo que está por edificar? El judaísmo de vuelta, ¿no? Arrancar de vuelta con la ley mosaica, arrancar de vuelta. No, entonces dice, lo que una vez destruí, si eso ya fue. A mí mismo me declaro transgresor, dice Pablo. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice él, la ley ha sido clavada en la cruz con Cristo, ya fue, ¿no? La ley, por la ley he muerto a la ley, dice, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Y no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios,
Pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano, ¿no? La perfecta definición de Pablo, ¿no? ¿Para qué vino Jesús si teníamos la ley mosaica? Entonces murió en vano, ¿no? Si por la ley alcanzábamos todo, ¿para qué vino el Mesías? No tiene sentido. Justamente viene el Mesías porque la ley no alcanzó. Ahí está el punto clave, ¿no? No tengo por inútil la gracia de Dios, dice Pablo. Todo lo contrario. La gracia de Dios es clave. Pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano, dice Pablo. Si teníamos la ley, ya la teníamos. ¿Alcanzábamos la justificación por la ley? No, no alcanzaba. Por eso vino el Mesías, por eso vino Jesús, para liberar a la humanidad de la retención del enemigo, ¿no? De la esclavitud. La ley no nos sirvió para eso. Por eso vino Jesús, ¿no? A pagar los pecados, pagar el rescate, ¿no? Si no, ¿para qué hubiera venido? Es clarísimo, ¿no? Pablo es genial. Vamos a leer un poquito el Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Una imagen, ¿no? de aquel que cuida una viña, ¿no? El viñador, Dios. Jesús, la vid verdadera, dice él, porque, ¿no? Puede haber muchas otras vides que parecen, pero no lo son, ¿no? No son verdaderas. Él es la verdadera vid, ¿no? A donde uno realmente está viviendo en él, y a partir de él, de sus enseñanzas, de lo que él nos dice que hay que hacer, se da fruto, ¿no? Entonces esta gran imagen de los sarmientos, que son las ramitas de la vid, ¿no? Todo sarmiento que en mí no da fruto, el viñador lo corta. Y todo el que da fruto, lo limpia, lo prepara, ¿no? Lo mejora para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, ¿no? Ya estás pulidos, ya está. Gracias a la palabra que os he anunciado, ¿no? Le dice a los discípulos Jesús. Ustedes han escuchado las enseñanzas, les he dado la palabra, por lo cual van a dar más fruto. Están limpios, ¿no? O sea, el Padre, el viñador, los ha pulido con la palabra de Jesús, ¿no? Permaneced en mí, dice Jesús, como yo en vosotros, ¿no? Este tema de vuelta de la palabra ejad. El Padre y yo somos uno, como la Iglesia de Jesús es uno, la unidad compuesta, estamos unos en otros, ¿no? Todos en Jesús, Jesús en Dios, porque Dios, el Padre y Él y el Espíritu Santo son uno, ejad, la unidad compuesta, Dios, la Trinidad. Y a la vez toda la Iglesia, la creación, está en Jesús, ¿no? En Él vivimos, existimos, nos movemos. Pero aparte acá hay otro tema más en otro nivel, digamos, que es haciendo lo que Él dice, ¿no? Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento. No puede dar frutos por sí mismo, tirado en el piso, cortado de la... No va a dar frutos, si no permanece en la vid. O sea, la ramita tiene que estar en la planta para que dé fruto. Cortar la ramita, la tirás, no va a dar fruto. Así tampoco vosotros, ¿no? Si no permanecéis en mí. O sea, ustedes quieren dar frutos, tienen que estar dentro del cristianismo para dar frutos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, dije Jesús, ¿no? La imagen. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden, ¿no? La pérdida de la individualidad, la muerte segunda, ¿no? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Bueno, acá Jesús está dando vuelta el tema de lo que veíamos con Pablo recién, ¿no? O sea,
¿Teníamos que injertarnos en el judaísmo, el cristianismo, hacernos judíos? No, al revés, ¿no? La vid verdadera es Jesús, el cristianismo. El judaísmo debe reinjertarse en la vid verdadera para dar más frutos todavía, ¿no? La verdadera vid es Jesús y su legado el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el judaísmo? Bueno, debe reinjertarse en la vid verdadera para seguir dando frutos, ¿no? Si no, quedan tirados afuera. ¿Y qué va a pasar con los que quedan afuera? No van a dar los frutos que deberían dar estando en Jesús, en el cristianismo, ¿no? Esta es la imagen que cierra con lo de Pablo, ¿no? O sea, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacen los judíos? Dice, no, nos quedamos judíos y no vamos a ir con Jesús. Bueno, pero no vas a dar los frutos que tenés que dar ahora. Estuvo bien lo que hiciste antes de que llegara el Mesías. Estuvo muy bien, estuvo perfecto, un trabajo bien hecho, tan bien hecho que pudo llegar el Mesías. Costó, está bien, pero llegó el Mesías. Perfecto. O sea, el trabajo del pueblo hebreo estuvo bien hecho. Ahora ya está el cristianismo. ¿Qué pasa con el judaísmo ahora que está el cristianismo? Bueno, deben reinjertarse en la vid verdadera, en el cristianismo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Como el Padre me amó, dice Jesús, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ¿no? No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, dice Jesús, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, dice Jesús. Lo que escucho, o sea, no les oculto nada, les estoy diciendo la verdad, ¿no? Por eso les llamo amigos, dice Jesús. Genial. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis frutos, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Bueno, acá tenemos que entender muy bien qué pasa acá con lo que dice Jesús. ¿Esto es predestinación? No, esto no es predestinación. ¿Por qué Jesús elige a los discípulos? Bueno, porque los conoce, sabe que ellos tienen una predisposición a hacer lo correcto, que son muy creyentes, que tienen lo necesario, entonces los elige. Pero porque sus discípulos, en su libre albedrío y en sus vidas, han elegido ellos hacer un camino de religión, un camino de obrar correctamente, y se prepararon a sí mismos sin saberlo tal vez para ese trabajo. Entonces, cuando llega el momento Jesús de elegir quiénes van a ser sus discípulos, los elige, ¿no? Y dice, ¿no? Yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Obviamente, eso está clarísimo, porque ellos querían tener en su fuero interno un trabajo como esos, pero no podían elegir al Mesías porque no estaba en ellos poder hacerlo. ¿Se entiende? No hay predestinación acá, no es que no les quedaba otro a ellos, hubieran hecho lo que hubieran hecho, hubiera pasado lo mismo. No es así. O sea, si ellos no hubieran sido buenas personas, Jesús no los hubiera elegido. Los elige porque eran gente que estaban en condiciones de ser elegidos. ¿Se entiende? Dice, y os he destinado para que vayáis a dar fruto, ¿no? O sea, dice, bueno, y en el trabajo que les estoy dando es para que vayan a hacer cosas y dar fruto. ¿Qué fruto? Producto de su trabajo y de su creencia y de su fe y de su amor. Van a producir mucho, van a llevar el Evangelio, van a hacer un gran trabajo, van a dar fruto. Y que vuestro fruto permanezca, o sea, el cristianismo va a permanecer, va a aprender y va a avanzar. De modo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concedo. O sea, este tema también de que Dios los va a estar ayudando, no los va a largar solitos, ¿no? O sea, pidan al Padre, a Dios, en nombre de Jesús, y el Padre les va a conceder.
¿no? Una imagen así, de lo que van y le dicen, che, en nombre de Jesús, Jesús me dijo que te pida, ¿no? Es una imagen muy linda. Lo que os mando es que os améis los unos al otro, el amor al prójimo entre hermanos, ¿no? Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que vosotros, ¿no? O sea, el enemigo, sus legiones, todo aquello que está en la mundanidad, ¿no? O sea, a mí me ha odiado antes que a vosotros, ¿no? ¿Cuánto antes? Bueno, la humanidad, cada vez que el enemigo seducía a la humanidad, odiaba a Jesús, ¿no? Porque Jesús es el verbo de Dios, la palabra, o sea, el logos. Jesús ha estado siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Si el mundo os odia, sabe que a mí me ha odiado antes que a vosotros. O sea, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, ¿no? Como diciéndoles, miren, si ustedes estuvieran con el enemigo estaría contentísimo con ustedes, ¿no? Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. O sea, la mundanidad, la pasionalidad, la terrenalidad, no les va a gustar escuchar lo que ustedes van a llevar. Porque al darles la palabra, al enseñarles, al haberles dado el conocimiento, ustedes han salido, ¿no? Han tomado una elevación por encima del mundo. Ahora están caminando sobre las aguas, ¿no? Lo que hizo Jesús al caminar sobre las aguas. Bueno, esa es la imagen de lo que está ocurriendo con los discípulos. Hoy ustedes están caminando sobre el mar, ¿no? Los he sacado del mundo, ¿no? Por eso os odia el mundo. Bueno, va a entender hasta que los entiendan. Acordad de las palabras que os he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. ¿No? Jesús le está diciendo, miren, me persiguieron a mí, o sea, van a perseguir a ustedes. No se crean que porque me siguen a mí, a ustedes no les va a pasar nada. Si no va a pasar de todo, pues si me pasó a mí, no le va a pasar a ustedes. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán, ¿no? Esa es la tranquilidad que les da Jesús. Le dice, mira, si han escuchado a mí, han escuchado la palabra de Dios, cuando ustedes la lleven, también van a escucharlos a ustedes. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Yeshua. ¿Y qué quiere decir Yeshua? La salvación viene de Yahvé, ¿no? Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado, ¿no? Esto es lo que pasó con la ley. Con la ley pasó lo mismo. No tenían pecado hasta que la ley apareció. Cuando apareció la ley se manifestó todo el pecado, o sea, todas las macanas que estaban haciendo quedaron expuestas frente a la ley. Bueno, ahora otra vez más arriba todavía, ¿no? O sea, están haciendo todo, pero ahora al contrastar contra el amor al prójimo, inmediatamente queda a la vista el pecado. Dice, ahora no tienen excusa de su pecado, o sea, ahora no hay más excusa. Cuando ustedes hablan y explican el amor al prójimo, el pecado queda expuesto. Dice, el que me odia, ¿no? Dice Jesús, odia también a mi Padre, obviamente, ¿no? El que está contra Jesús, el anticristo, obviamente es antidios, ¿no es cierto? Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado, ¿no? Jesús dice, mire, he hecho señales de todo tipo, he hecho obras de todo tipo, que nadie había hecho. O sea, si eso les tiene que sacudir, ¿no? Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. O sea, aquellos que son contrarios a Dios, que se oponen a Dios, ahora están odiados, ¿no? Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley, dice Jesús. Me han odiado sin motivo, ¿no? O sea, no hay motivo para odiar a Jesús. Cuando venga el Paráclito, le dice Jesús, el Espíritu Santo, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, les dice Jesús. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Genial, ¿no? Muy interesante. Muy interesante para tener claro el tema de la ley, la gracia, la gratuidad, ¿no? ¿Por qué la ley mosaico, las obras de la ley? ¿Por qué la gracia? Bueno, acá hay una explicación extra, ¿no? La gratuidad viene de que
las religiones ancestrales eran religiones de pago, podríamos decir, ¿no? Se le pagaba a los dioses para lograr determinadas cosas, ¿no? Le pago a Dios para los dioses para que deje llover, le pago a los dioses para que llueva, le pago a los dioses para que el volcán deje de hacer un desastre, le pago a los dioses para que la tormenta no venga, le pago a los dioses para que crezcan las plantas, ¿no? O sea, todo es. ¿Por qué? Porque había un pensamiento de que los dioses eran caprichosos porque llovía en cualquier momento, caía granizo en cualquier momento. O sea, no entendían los principios de la naturaleza y de los ciclos del agua, millones de cosas que hoy la ciencia nos explica, creación todo de Dios. Y entonces creían, por el mal asesoramiento del enemigo, que había muchos dioses y que los dioses eran caprichosos. Entonces pagaban a los dioses para lograr determinadas cosas. El punto cúlmine del pago a los dioses fue el sacrificio humano, ¿no? O sea, no alcanzaba con ofrecerles un poquito de trigo o un animalito, ¿eh? No alcanzaba porque las cosas seguían pasando, entonces terminaron sacrificando a la gente, ¿no? Ese es el punto máximo del pago a los dioses. Entonces Dios llega al Mesías, llega a Jesús y dice, mire, la salvación es gratis. No tienen que pagar a Dios para la salvación. La salvación la trae el Mesías gratuitamente, la gracia. ¿Por qué? Por amor, porque Dios ama a su creación, Dios ama a la humanidad. No necesita que ustedes le paguen para que les salve, para que les traiga la salvación, porque es por gracia. Entonces acá a veces se confunde, sola fe y gracia. No, yo creo y ya está, porque la gracia es gratuita, no tengo que hacer nada. Nada, pícaro, no te pases de listo. No te tires panza arriba diciendo, no, yo leí esa parte nomás, el resto no me interesa. No, a mí me trajo la gracia, que es la gratuidad, y por sola fe me salvé. Puedo patear al perro, pegarle a mi mujer, está todo bárbaro. No, para un cachito. Tenés que entender bien la situación. Dios trae la gratuidad de manera general a la humanidad. La gracia es gratuita. Ahora, cada uno se salva por sus acciones, por lo que hizo, ¿no? Por sus buenas obras. En el cielo la puerta abierta está la puerta abierta que nadie puede cerrar. La ve Juan en el Apocalipsis. Bueno, ¿cómo entro por la puerta? Bueno, sencillo. Si te portas bien. Con buenas obras de amor al prójimo. Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y entonces, pero el rico no cree, ¿acaso no cree? ¿No tiene fe? ¿No está dentro de la gracia? Sí. ¿Y por qué no entra? Y bueno, porque la acumulación de riquezas puede llevarte a un extremo de obrar mal. Y entonces no vas a entrar. Entonces es por obras. Y sí, obviamente que es por obras. Y el modelo más sencillo es este, ¿no? O sea, qué difícil es, decía Jesús, ¿no? Que un rico que ha acumulado riqueza, ha dejado un montón de gente sin nada, entre al reino de los cielos. No, pero no era una aguja, no era un ojo de una aguja, era una puerta, y no era un hilo, sino una cuerda enorme de los barcos. Bueno, le busques la vuelta que le busques. Los ricos, si se portaron mal, no van a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que dijo Jesús, así de sencillo. Entonces, por más que achiques el camello y agrandes la aguja, el que obra mal no entra. Así de sencillo. No, pero yo tengo fe. Sí, los demonios también creen y tiemblan. No, tenés que obrar bien. Amor al prójimo. Amás al prójimo. ¿Crees lo que Jesús dice? Tenés fe, amás al prójimo como a ti mismo. Obrás bien porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Enfermo, visité. Bueno, listo, adentro, ya está, se terminó. Es así de sencillo. Muy bien, lindo. Tener en clara la ley, la gracia, está bueno. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.